aquí, estás viendo aquí que han entrado en esta área. Romanos capítulo 11. La Biblia tiene varias palabras muy fuertes, palabras como eternidad, amor, gracia. Aquellas palabras tienen una profundidad que nosotros no podemos comprender muchas veces. Y hay palabras también que tienen una dimensión. Y quiero predicar en unas palabras de misterio, en la palabra por qué. En la palabra por qué. Que los niños preguntan muchas veces por qué. Interrogantes de la vida en Romanos capítulo 11. Ahí ven, empezando ahí, versículo 33. Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejo? ¿Quién le dio al primero para el que fuese recompensado? Porque Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Interrogantes de la vida. Yo quiero considerar primero que todo nuestro deseo de... Hay algo en el corazón del hombre que desea que se sepa y queremos tener dentro y queremos... No nos gustan los secretos y recuerdo cuando estaba pequeño. Y te dicen que una canción que se decía: yo sé algo que tú no sabes. Y recuerdas, estás en tu hogar y tu esposa te dice, y levantas el teléfono y estás preguntando y te acabas y te pregunta tu esposa: ¿quién era? Y tú dices: no te preocupes. No, ¿quién era? ¿O qué dijeron? Y dijeron: no te preocupes, no hay ningún problema. Eso no queda muy bien, ¿verdad? Eso no resuena muy bien. Queremos estar incluidos, no queremos estar fuera, ¿verdad? Un amigo que decía: oye, ¿por qué los pastores hacen esto? Y le dije: ¿acaso él no te dijo? No. Bueno, yo quiero que no quiero que sepas. Y así es que esa es la realidad de la vida. Es de niño hasta adulto. Queremos ser informados. No hay nada malo con estar preguntado. Es una buena que en muchas esencias, Santiago 1:5, creo que no tienes, que necesitas ayuda en la vida, dice que le pidas a Dios. Y te animamos a los discípulos que no nomás, pero ¿por qué lo hacemos? Y esto es preguntando y una voluntad de poder tener preguntas en el área de la vida. Y traemos dirección si necesitas ayuda. En veces puedes tener información que te puede pasar por esto. Necesitas alguna sabiduría y necesitas ayuda a través de esto. Y la dificultad de la vida es que no preguntamos preguntas. Es cuando venimos a un lugar donde la vida no tiene sentido y buscamos una respuesta. Y al buscar, no parece que hay respuesta. Preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Qué tal esta enfermedad? ¿Qué esta cosa? Alguien tiene un accidente. Oye, ¿por qué tuvieron un accidente? Yo pensaba que Dios me cansara con esa persona. ¿Por qué ese individuo no se casó conmigo? Y puedes tomar una cosa global, que los eventos que nos han asustado a nuestro mundo, quizás del 9/11 y los terroristas, lo que ocurrió en el 2008, la recesión de ese año, que eran las dinámicas y cómo podemos contribuir, o la pandemia que estamos experimentando ahorita, ha tocado todo el mundo. Y las generaciones pasadas, lo que se enfrentaron, la Guerra Mundial 1, la Guerra Mundial 2, que poder vivir en esas generaciones y con todo lo que ocurrió y el pensamiento de
seres queridos que murieron a través y lo que ocurrió. ¿Dónde está Dios en todas estas cosas? Se pregunta. Y muchas veces venimos a un lugar donde la de una dificultad que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué dejó Dios que dije, por qué lo prevenió? ¿O acaso causó? ¿Por qué Dios no se movió en esa circunstancia? La dificultad es que preguntamos de Dios y que es algo silencioso o que su respuesta es ineficiente o no es satisfactoria. Un hombre escribió sobre de las preguntas es la más tormentosa y sale de una madre quien trae el padre quien la diagnosis es demencia, la esposa que su esposo murió en una muerte trágica, el hombre quien le da una carta, aquel que pierde su trabajo o aquel que cometió suicidio. Esto se hace un tropiezo, no nomás para los santos, sino también para los pecadores. Recuerdo a, recuerdo a una, es una enfermera ella, eh, por muchos años mi cuñada y trabajaba en un hospital y tenía preguntas y me dice, ¿por qué que podemos que un drogadito entre y pueda un bebé normal? Y ya tenemos unos parientes, tú sabes que están normales y nacen una deformidad su bebé. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué? Los pecadores, los santos son paralizados en su caminata con Dios. Algo ocurre y que no pueden explicar. Y, y el peligro para aquellos que han experimentado una tragedia, que Satanás puede utilizar su dolor para ser victimizados por Dios. Es una trampa muy puesta, que a los ocurre algo, la gente, una adversidad, un problema, una dificultad, y vienen a la conclusión que les odian, y cuando esto empieza en sus mentes, la gente de inmoralizarse empieza a ocurrir, y se empiezan a alejar. Cuando nos enfrentamos a una pregunta que no es respondida, el dilema que nos enfrentamos es que cuando ponemos Dios en medio, ¿acaso Dios sabe? ¿Acaso le importa a Dios? ¿O por qué está dejando Dios que esto ocurra? Quiero decirte, Dios no está ausente, Dios no es indiferente, Él no está enojado. Y en el lugar, la presencia de la adversidad, no equipa que la ausencia de Dios. Y cuando batallas y te enfrentas a los dilemas, a las situaciones que vives por Dios, especialmente lo que ocurre es que si no tienes cuidado, porque respondes, no sigues adelante en tu fe. La gente ya tiene un evento en sus vidas y su vida no sigue adelante de ese evento nomás por este accidente, porque preguntaste, te interrogaste, cuando Dios tuvo un punto. Nuestro deseo para respuestas en las preguntas de la vida. Hay que, Jeremías 12:1, los justos son, porque eso es el libro de Job, llega con esto, porque aparentemente tenemos un hombre justo, quien por Dios y una tragedia muy masiva, la pérdida de 10 hijos, de su negocio, al lugar donde su esposa viene y le dice, algo tiene que estar equivocado, y le dice su esposa, ¿sabes qué? ¿Por qué no maldices a Dios si mueres? ¿Cómo recibir de Dios? Y en esto, o esto otro, el bien y el mal, voy a alabarle a Dios.
Y esta es una postura muy inusual en las personas. El profeta Habacuc, Dios está enseñándole al profeta que la corrupción y la violencia y la maldición que existe, Dios ¿acaso estás indiferente? ¿Por qué no haces nada por la perspectiva? ¿Y acaso que no ves estas cosas? ¿Por qué no estás interviniendo en estas cosas? Dios tuvo que llevarlo en una torre y empieza a hablarle y le pregunta preguntas. ¿Por qué dejaste que estas cosas ocurrieran? Gideón en el Viejo Testamento está una existencia, está en la opresión de los medionitas y por varios años están quitándole todo su trabajo y un ángel le dice, Dios está contigo, hombres de valor. Y Gideón le dije, ¿por qué todo esto ha ocurrido? ¿Por qué has dejado que esto ocurriera? ¿Dónde está el Dios quien se movió por mi padre a través de los años? Salmos 10:1. Dios, ¿por qué estás parado? ¿Por qué te escondes cuando necesito de lo demás? Dios por sí mismo vino al lugar donde tuvo una pregunta. Yo soy la cruz. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Va a haber preguntas, amados, en la vida. Hay tiempo donde la vida no tiene sentido. Nuestra fe es contradíctica y vamos a tener más preguntas que respuestas a través del tiempo. Y quiero ver segundamente en cómo navegar las preguntas de la vida o el porqué de la vida. Algo interesante que nos puede ayudar, primero que todo, es que realizar y aceptar que Dios tiene prelimitaciones en el comprendimiento del humano. No somos como sabios como pensamos. No somos tan sabios como pensamos. Y yo escucho sobre los científicos. Dicen que las abejas no podían viajar y están viendo ciertos insectos y bien como y concluyeron que es imposible que esa abeja volara, pero vuela. Y lo que Dios puede hacer. Dios nos dio una mente y que lo utilicemos esta mente, pero hay que comprender que tiene límites. Y Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Y esa es la verdad. Y cuando nosotros vemos a la conclusión, va a haber algo en la vida, porque hay ciertas cosas que en la vida que no se pueden explicar. Y muchas las visas simplemente porque nos trae a nuestros y puede llevar a nuestro límite y nuestro comprendimiento. Isaías 55:89. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis maneras son tus maneras, dice Dios, porque están mis maneras más que tus altas y mis pensamientos que tus pensamientos. En el libro de Romanos que leímos esta mañana, el apóstol Pablo está leyendo una tesis y los creyentes ahí en el capítulo dice esto, son notables a nosotros. Y él habla sobre el país de Israel y da la imagen de un árbol. Israel, por su incredulidad, los y están en la rama y tienen comprendimiento con la relación con Dios. Y es cuando habla sobre los Romanos capítulo 11. Habla sobre las cosas buenas y la severidad de Dios. A los judíos era severo porque lo estás quitando. En vez de ser parte de un país, parte de un movimiento, no te va a llevar al cielo, pero los gentiles quieren empezar a llevarlos también. Aquellos que responden que no son del país judío y el plan y el propósito. Y Pablo es un... Oh.
ver, y ve las cosas buenas de Dios. Y los gentiles ahí, versículo 22, también ahí considera la justicia y la severidad de Dios. Y también, también los van a quitar. Y se lo van a llevar porque Dios puede traerlos a ellos. Y Pablo está viendo en la vida real que Dios trabaja y sus métodos y lo que Dios está haciendo es mucho más de su comprendimiento limitado. Y este comprendimiento también que tiene empieza a moverse por la significancia y de la medida de lo que él trata cuando habla sobre Dios. Empieza a ver a Dios y su gobernamiento, y no nomás con los individuos, sino con un país completo, y empieza a ser movido por esto, porque ve un Dios quien justifica, un Dios quien mueve en su misericordia y en su justicia, y tiene sus planes, tiene sus intenciones y tiene lo que Él está haciendo. Es movido por esto. Y se mueve de alabanza a una postura de adoración. Y es como no quien camina en las aguas y de repente se encuentra donde sus pies ya no están abajo. Es su habilidad de poder tocar el fondo. Y dice en versículo 33, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescriptibles sus juicios e impenetrables sus caminos. Es como si está escribiendo y se le cae la pluma, y de la oración se va a esa adoración y dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Y la Biblia viviente dice, profundidad de las riquezas que tenemos, qué tan grande es su sabiduría y sus riquezas, qué tan imposible es para nosotros comprender sus decisiones y sus maneras. Y está, I can't hear anything now. Who's got the scent of a criminal or the scent of a prey, and as he's pursuing that prey, al ver esto, los individuos están moviéndose, pero de repente viene al lugar donde pierde su paso, pierde el camino, y la imagen está viendo lleva a una jornada y ya ve a un lugar donde ya no está y está perdido. Y aquí vemos a Pablo, el apóstol grande, y está viendo las cosas y está escribiendo esto y habla sobre Dios y sus planes de hacer las cosas en la vida, que finalmente puedes empieza a contemplar que la gente en bien y dice, sus maneras están ahí y estoy viendo a Dios, pero soy como el perro que ha perdido el sentido y ya no sabe dónde está yendo, que ya no tiene todo figurado. Él se habla de sí mismo, que sus maneras están pasadas. Amado, es sorprendente cuánta gente viven sin ninguna dispensa. Es como tienen que darle todo en la vida. Tenemos reservas, tenemos que tener todo, y estas cosas están a nuestra disposición. Y si no sabes, vas a YouTube o al Google a buscarlo. Hay cosas que son misteriosas en tratar. Tratar no es un misterio en un creyente. Escucha la palabra de Dios y lo que Dios dice, y aprendes algunas cosas y los sentimientos quizás a traer lugar de donde se enfrentan,
un problema, un sentimiento en sus vidas. Déjame te digo, cuando esto se acaba, porque alguna gente se sana y las otras personas no se sanan. A mi respuesta a esto es que yo no soy Jehová, yo no comprendo. Pero mi pastor dice que, ¿sabes qué? No es que podemos explicar que mi llamado es poner y que se sanen ellos, que haya fruto. Porque una gente son fructosos y algunas iglesias fructuosas y otras no son. Porque puedes analizar, tú puedes racionalizar y porque no tiene gente no tiene gente, pero he visto yo idiotas que se mueven la gente, que tienen todo en orden, la gente hacen todo lo justamente y no hay una dimensión, hay una frustración que ven en sus vidas. Y cuando sientes principios y llevar toda la semilla, Pablo dice que el pastor plantó, pero es Dios quien trae el incremento finalmente. Y hay una dimensión de misterio y de prosperidad. Dios busca prosperas y otros que no. Puedes analizar, tú puedes ver estas cosas, pero ser bendecido. ¿Por qué los malos prosperan? Es lo que se preguntan muchos. Tú puedes ver que él trabaja mucho bien y trabaja bien y es un hombre de buenos negocios. Y tú eres un cristiano muy flojo. Y es por eso que son así las cosas. Lo que somos en la vida importa. Pero en veces Dios bendice y enriquece la vida. Y esas son cosas que ocurren. Y en la vida hay que contender por la bendición, por fruto y por sanación y por justicia. Pero la pregunta es que cuando tú no ves lo que quieres ver y tu deseo que no se van y no se llenan y le empiezas a preguntar, Dios, ¿por qué? Déjame te digo, a ese punto, ese tiempo, unas dos cosas se van a revelar. O tu humildad se va a revelar o tu orgullo se va a revelar. El orgullo dice, Dios, me merezco que tú me respondas. Y la verdad es que nuestro mandamiento por respuesta es nuestro orgullo. Es que Dios no nos debe ninguna explicación. Él no tiene que revisar con nosotros si Él le gusta responder y nuestro permiso para hacer las cosas en la vida. Dios es Dios y en veces Él va a hacer que van a bajar de nuestro radar sin saber y a ese punto tenemos nosotros una decisión que hacer. Vamos al lugar donde las situaciones, donde encontramos y como dice el apóstol, sus maneras son mucho más que mi imaginación. Y decir que yo no comprendo esto. Es que quiero cerrar con la respuesta de Dios, de Él mismo. Yo creo que nuestra equivocación es cuando tenemos preguntas que pensamos que necesitamos una respuesta hacia ellas. De alguna manera, si yo comprendo que la razón detrás del dolor que estoy enfrentándome es mucho más fácil. Y la verdad, lo que necesitamos es fortaleza y no una explicación. Necesitamos un Salvador y no una explicación. El confort y el soporte a través de los años. Yo pienso que puedo decir, he estudiado la pregunta ¿por qué? Por más de 40 años. ¿Por qué? Quiero darte mi respuesta educatoria del por qué. Y mi respuesta es, yo no sé por qué.
y nunca sabré por qué. Ciertas cosas de este lado nunca sabré. Pero sí sé que es muy bueno para hacer cosas y muy sabio de no hacer una falla. Una de las cosas que he aprendido en la vida es la cosa más importante, es no saber por qué, sino que acercarnos a Él. Dios tiene nuestro mejor interés en su corazón. A través de lo que el diablo trata de venir y las tragedias, las interrogancias de la vida, y nos podemos ver como víctimas por Dios, pero déjame te digo que eso es una mentira del infierno. No importa lo que estés pasando a la naturaleza y quién es Dios y lo que Él hace. Mateo 11:28, vengan aquí, aquellos que te daré un descanso en ustedes y aprendan que yo soy gentil y tú encontrarás descanso para tus almas. Él no dice que vas a aprender la respuesta, sino que acércate a mí. Yo te daré descanso. Yo le quitaré. Y no necesariamente te voy a dar una respuesta a pero si aprendes de mí, yo voy a transmitir algo hacia ti que va a ser tan significante que te va a ayudar a través de este punto dificultoso y de este prueba que estás pasando y que aprendas de mí, dice. Una sugerencia que quiero hacer, cuando llegamos a un punto donde no sabemos la respuesta, buscar, en vez de preguntar por qué, pregúntale a Dios qué. No por qué, Dios, sino que qué quieres que yo aprenda de esto. ¿Qué me estás tratando de enseñar? Y qué bueno puede salir de esto. Es lo que no hizo José. Después de 3 años en la prisión, y vino su madre y dice, por el mal, Dios trabajaba. Él lo hizo por el bien. Levantas el mal, las justicias del vida. Trabajaba en este hombre, pero él tuvo la habilidad de realizar una cosa. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios está involucrado en algo. Mi plan y mis confortes está involucrado el hombre, quien pudo ver, pudo salvar un país completo. Romanos 8:28 nos dice que las vidas él ve bien y comprende esto, que es silencioso. Dios podrá explicar por qué hay un porqué. La respuesta de Dios es su mismo. Y las preguntas y las interrogaciones de la vida es fe. Pablo dio la imagen de una rama, de un árbol. Dice que Israel lo quitaron porque su incredulidad. Y así es que no pasó inmediatamente que quitó la rama del árbol, sino que algo pasa, que pasó un tiempo y empieza a cambiar de color y las dinámicas de la vida empiezan a hacerse de sus planes. Dice que los gentiles que estaban llegando, y es fe, es una fe en Jesús. Jesús dice que yo soy la rama y tú son las hojas. Y cuando estás conectado con Jesús, sus nutrientes, quién es y lo que es, empieza a moverse, empieza a dar confort, empieza a fortalecer, empieza a consolar, empieza a nutrirte
Y entre las tormentas de la vida, las dificultades de la vida, y cuando vienen los truenos también, si estás conectado con Él, vas a vivir. Conociéndolo a Él, Dios es bueno, tiene un plan. Él me ama y le importo. Y ha demostrado por cuando Él murió por mí. Y cuando yo no sé, lo acepto. Confiar en Dios con todo tu corazón, Proverbios. Así es que Pablo, leyendo esto, dice, en el último verso dice, ¿quién va a ser su cónsul? Sabe la mente de Dios. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque Él, y por Él, y para Él. Es como un sermón. Para Él, por Él. Dios está trabajando un plan. Es nuestra imaginación. Oh, sí, yo sé que la Biblia dice que la gloria de Dios es el consolador del hombre. Pero las cosas que se revelan, nos revela. Hay cosas que sí Dios nos revela. Hay cosas que Él nos esconde, porque Él le pertenecen a Dios. ¿Cuándo vas a regresar, Dios? Oh, no es para que tú sepas. Pero recuerda que voy a regresar y confía en mí. Oh, va a haber tiempos. Job, cuando había acabado todo esto, Dios, ¿por qué me has a mí? Versículo 40 dice, Job, déjame algunas preguntas a ti. ¿Dónde estuviste donde puso la fundación de tu creimiento? De Gideón también. Hombres de valor. Dice, ¿dónde están los milagros? Dijo, que mis padres están hablando. ¿Acaso no te ha mandado a ti? No respondió su pregunta, ¿verdad? Y la llave de la vida es confiar en Él y obedecerle. Y al hacer esto, Dios empieza a moverse y empieza a darnos nutrientes y nos ayuda. Y la llave es que lo que no sabes, sino lo que tú sabes. ¿Qué vas a hacer con lo que tú sabes? No dejes que tu vida sea paralizada porque no tienes preguntas que no tienen respuesta. Algo que nos está explicado. Mira como Habacuc, donde Dios lo llevó. Él le dijo, mira los leones, mira la violencia, mira la corrupción, mira a ver todas las aborciones, los matrimonios entre jotos, el COVID, todo, ¿dónde está Dios? Se pregunta. Es lo que dijo últimamente Habacuc. Con esta confusión y este dolor, las voces son muy profundas, dice, y no hay uvas en el árbol que falla y produce ninguna fruta, aunque no hay cabaldía ahí, yo gozaré y gozaré en Dios mi Salvador. Qué testimonio de la fe. Dice que nada está bien yendo bien, pero estoy haciendo yo una decisión que Dios me ama, no me comprendo estas cosas y yo voy a gozar y voy a empezar a alabar y gozar en Dios y mi Salvador. Y esa es la respuesta. Las preguntas de la vida o las interrogantes de la vida, ¿por qué no tiene sentido? No dejas que el diablo te explote pensando que has sido victimizado por Dios. Y en la adversidad, Dios no está ausente, sino que está presente. Y desea que aprendes algunas cosas, que te acerques a Él
y que lo conozcas. Y al conocerlo, pero vas a tener un confort y la gracia. Si sigues conectado con Dios, quiero que por favor inclinemos sus cabezas. Mucha gente en la vida que los sueños se han quebrado, las expectativas no han sido justas. Yo creo que en esos tiempos lo que Dios desea es tener un encuentro con Él. Quiere que te acerques a Él y quiere estar ahí contigo. Y nosotros no lo sabemos. Quizás escuchas aquí alguna gente aquí presente, pues estás escuchando. La vida no tiene sentido hacia ti. Un tiempo de dificultad, un tiempo de maldad, quizás pérdida de trabajo o pérdida de tu matrimonio. Una tragedia que sigue mucho más de la explicación. Sé esto, que Dios te ama. Y ve y comprende. Y está preocupado por ti. Algunas de estas cosas quizás tú te las has puesto tú mismo. Somos pecadores en un mundo que está quebrantado. Cosas que son contrarias a Dios. Pero tú puedes darle el pecado a Dios en tu quebrantez. Hay gente quien están enojadas con Dios. Dios es amor. Dios está lleno con compasión. Dios es misericordioso. Y en tu manera de estar, cree en Él. Y Él puede cambiar tu vida. Cree en lo que Jesús hizo en la cruz para salvarte. Y di, pastor, quiero entregar mi vida a Jesús. Creer y tener fe. Quiero que digas una oración. Di esta oración esta mañana. Di, Señor Jesús, sé que soy pecador. Y yo tengo las consecuencias de la vida. Y necesito ayuda. Sé misericordioso a mí. Perdóname. Entra en mi corazón. Porque yo de veras creo que tú muriste y resucitaste por mí. Sé mi Salvador y mi Señor. Y en la manera que tú hablaste esa oración, Dios resucitó y Él puede entrar y te puede añadir y puede ser parte de la vida de Dios. Dios desea moverse en tu favor. No estoy diciendo que va a responder todas tus preguntas, sino que Él va a estar ahí por ti, porque Él es fiel. Quizás estás salvo y estás peleando con las cosas de la vida, las preguntas de la vida. Quizás tu vida ha revolvido en una pregunta. ¿Por qué esto ocurrió? ¿Por qué esto nos pasó? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios dejó que ocurriera esto? Dios no tiene sentido. Tú buscas una explicación. Lo que tienes que hacer es tienes que acercarte a Dios. Él no nos debe una explicación. Él no tiene que preguntarnos o nuestro permiso por lo que Él hace, lo que no hace, porque Él es Dios, gente. Él es Dios amado. Y Él abre sus vasos y dice, hijo, hija mía, ven a mí, aprende de mí, acércate a mí. Yo soy omnipotente. Y al hacer esto, vienes a un lugar de fe y voy a gozar en esto, en la situación que estoy. Eso es real. Eso es algo real. Y Dios es real. Y quiero animarte en tu hogar.
y también en este edificio, que te acerques a Dios y que aprendas de Jesús. Porque sin Él no puedes hacer nada, pero con Él tú puedes hacer todas las cosas. Y tú puedes seguirlas. Hay que pararnos. Estos altares están abiertos. Dios ha hablado contigo. Busca un lugar donde orar en tu hogar. You are not a God who needs anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created of human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not. Sing it in worship. I want to encourage you in your home this morning. Bow your head. En tu casa háblale con Dios de las distracciones. Habla con Dios Todopoderoso. Él está ahí contigo. Are on the throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. Sing it to Him this morning. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are God on your throne. You are God alone. And right now, unchangeable in the good times and bad, you are on your throne. You are on unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Thank you, Lord. Unshakable. You're unstoppable. That's right. Amen. Let's give Him praise. Father, we bless you. Alabanza a Dios. Te vemos a ti, Dios, nos paramos y te reverenciamos, Dios, te glorificamos, Dios, por quien tú eres. Tú eres Dios, te alabamos, Dios, te confiamos en ti, te glorificamos esta mañana. Aleluya. Confía en Dios con tu vida y en esta temporada Dios está en el trono. Y quiero animar, hay gente que nos vamos a verlos, pero no quiere decir que Mary Allen, Carl, Paige, Verónica de Blanc también, sabemos que están ahí mirándonos y también muchos también. Anímense, Dios está en el trono y les va a ayudar donde estén.
y vas a acercarse y mira lo que Dios puede hacer y la vida, ayudarle en lo que estén pasando. Vamos a creer en Dios, en las necesidades. Recuerden, el miércoles 29 podemos juntarnos de nuevo y entonces estemos con nosotros, alaben a Dios en el canal de YouTube. No se olviden el servicio esta tarde a las 6 en punto. Le pido a mi hermano si levanta y le pidan que cierre nuestro servicio con una oración. Que la bendiga, están despedidos.